Bien, ahí tenemos una imagen en la pantalla donde podemos ver dos representaciones. Una que es un eje de una máquina y la otra parte es el agujero donde está insertado ese eje. Hay que aclarar una cosa aquí. La palabra eje y agujero se generalizan para todo tipo de ensamble. No necesariamente para los ejes que dan vuelta como en los motores, sino cualquier barra que vaya insertada, que tenga cualquier geometría que vaya insertada en una cavidad. Puede ser cuadrada, puede ser hexagonal, puede ser cilíndrica. De cualquier forma, si va insertada en alguna cavidad, va a ser llamado eje. Y la parte donde va insertado va a ser llamado agujero, no importa la forma geométrica que tenga. Bien, el ajuste es la manera en la que se ensamblan esas dos piezas. El ajuste es qué tanto se parecen estos dos diámetros. Tenemos el diámetro de la cavidad, el diámetro del agujero, que siempre va a estar representado con letras mayúsculas, que esa es una norma. Y el diámetro del eje, que va a estar representado con una D minúscula, que es parte de la norma. Ahora, el ajuste es qué tanto se parecen esos dos diámetros. Si tenemos un eje demasiado delgado, pues va a quedar suelto, va a tener mucha vibración, mucho movimiento. Si tenemos un eje demasiado grande, que tenga un tamaño muy aproximado al del agujero, entonces va a ser un ajuste apretado y no va a poder moverse. Eso no quiere decir que esté mal. Va a haber algunas ocasiones en las que necesitamos que un ajuste quede muy holgado, que quede un eje muy delgado en una cavidad grande porque queremos que tenga mucho movimiento. Y va a haber máquinas en donde necesitamos que ese eje no gire, que quede apretado, que quede duro, que tenga un ajuste duro y que no se vaya a girar. El ajuste va a ser de acuerdo al trabajo que va a realizar cada pieza en cada máquina. Podríamos tener, por ejemplo, un agujero en una base de una máquina, tener un eje que tenga el mismo diámetro que el agujero y que entre apretado, que tenga un ajuste duro, y sobre ese eje podemos poner a lo mejor un engrane que va a girar sobre el eje y va a tener un diámetro más pequeño el eje que el agujero que tiene el engrane. A este espacio que sobra entre los dos le llamamos holgura. Y esa holgura pues va a ser de acuerdo al trabajo que necesitamos que realice la máquina o la pieza, el elemento de la máquina que estamos ajustando. Ajustar en forma general es acercarse a un valor. Y entonces entre más se parece el grueso del eje al del agujero, vamos a decir que está más ajustado. Cuando el eje es más delgado, este espacio va a crecer y vamos a decir que está más holgado. Bien, entonces tenemos los diámetros del eje del agujero, tenemos la holgura y el ajuste es de qué tamaño es esa holgura. Dependiendo de la máquina, vamos a necesitar piezas que estén más holgadas o que estén más ajustadas. La tolerancia es
¿cuánto me puedo retirar de un objetivo y que las cosas sigan funcionando? Dice Alejandro Torres, va. Bien, entonces, la tolerancia es cuánto me puedo retirar de un objetivo o de un ideal y que las cosas sigan funcionando. Por ejemplo, entre las personas debemos tener tolerancia. Cada quien es diferente. Las personas no van a ser como nosotros nos las imaginamos. Tiene que ser afiliado para activar las estrellitas, profe. Le dono un... ¿qué? Un tostón, profe. Bien, entonces, ¿quién dice eso? Santiago dice que tiene que ser afiliado para activar las estrellitas. Y Ok, Alejandro Santiago. Torres dice que le dona un tostón. Bien, entonces, decíamos, la tolerancia es qué tanto me puedo retirar de un ideal y que las cosas sigan funcionando. Por ejemplo, las personas no van a ser como yo me las imagino. Esos son mis ideales, las cosas como yo quisiera que fueran mis compañeros, como yo quisiera que fueran mis profesores, como yo quisiera que fueran mis alumnos. Pero esas son cosas que yo me imagino. Ahora, en la vida real las personas van a ser diferentes. ¿Qué tan diferentes estoy dispuesto a soportar que sean? Esa es mi tolerancia. Si yo me imagino que una persona, por ejemplo, va a ser muy amable, que todo va a pedir por favor, que nunca va a decir una palabrota, que para todo va a dirigirse con mucha elegancia, ese va a ser mi ideal. Y luego en el mundo real de repente me encuentro a alguien que no me pide las cosas por favor, pues hasta ahí yo estoy dispuesto a soportar. A ver, permítanme un segundo. Entonces, pero ya si por ejemplo una persona es muy agresiva, muy grosera, yo ya no tengo por qué tolerarlo, eso ya está fuera de mi tolerancia. Entonces la tolerancia es qué tanto me puedo retirar de un ideal y que las cosas sigan funcionando. La máquina también nos interesa que funcione y que haga algún trabajo, que produzca algo para enriquecer a la sociedad. Entonces, ¿qué tanto puedo retirarme del valor que diseñamos para el grueso del eje y que la máquina siga funcionando? Dice Alejandro Sotelo que si lo anotan en el cuaderno. Si pueden ir tomando nota de una vez, vayan tomando nota. Ahorita, pues como no estamos de manera presencial, todavía no puedo revisarles los apuntes, pero la idea es que el semestre lo terminemos de manera presencial y entonces sí les voy a pedir sus apuntes. Y si dejan todo para el último, pues ahí van a estarse desvelando, copiando todo. Entonces si pueden de una vez ir tomando apuntes, es mejor. Entonces decíamos, igual que el eje que tiene un diámetro y no lo puedo fabricar ideal, en el mundo real siempre voy a tener errores, siempre voy a tener diferencias. Nunca voy a poder fabricar dos ejes iguales. Siempre va a haber una variación, por pequeñita que sea, pero siempre voy a tener una variación, aunque sea de medio milímetro o de un cuarto de milímetro, a lo mejor de una décima de milímetro, pero siempre voy a tener un error, nunca voy a poder eliminar el error. Es algo que es por ley de la física, es imposible que tenga ni siquiera dos gotas de agua idénticas, a lo mejor una tiene 10 átomos más y no los voy a ver. Entonces, esa diferencia debe estar controlada. ¿Hasta dónde puedo desviarme que sea más grueso el eje o que sea más delgado y que la máquina siga funcionando? Lo mismo va a pasar con el agujero. Nunca voy a poder taladrar dos agujeros del mismo tamaño aunque lo haga con la misma broca y sobre el mismo material. Siempre van a tener una diferencia. ¿Qué tanto puedo desviarme de lo que se diseñó para ese agujero y que la máquina siga funcionando? Esa es la tolerancia. Aquí dice Manuel Beltrán, pero esa tolerancia refiriéndose a maquinaria.
La tolerancia es refiriéndose a todo, la tolerancia es lo mismo para todo. La tolerancia es cuánto me puedo desviar de un objetivo o de un ideal y que las cosas sigan funcionando. Y es lo mismo para todo, para las relaciones humanas, para las clases, para los exámenes, por ejemplo, en un examen tenemos también una tolerancia. Si de 10 preguntas fallas 3, todavía sacas un 7 y todavía pasas. Eh, si no hubiera ninguna tolerancia, entonces no tendrías que equivocarte en absolutamente nada para que pasaras un examen. Entonces ahí también, ¿qué tanto te puedes desviar del 10 y que todavía pases el examen? También es una tolerancia. Es un término en general. No hay una tolerancia para las máquinas, una tolerancia para la convivencia humana, una tolerancia para los exámenes. No, la tolerancia es un término general. Es cuánto me puedo desviar de un ideal y que las cosas sigan funcionando. Y, bien, entonces decíamos, la tolerancia es cuánto me puedo desviar y está controlado por una asociación que se llama ISO, debido a que las piezas no siempre se van a fabricar en el mismo país. Me interesa exportar. Si vamos a mandar piezas a otro país, si voy a recibir aquí máquinas que vienen desde otro país, necesitamos que las piezas que se fabrican aquí y las que se fabrican en otro lado sean iguales. A eso se le llama estandarización. Y entonces la misma tolerancia y las mismas dimensiones que se le dan aquí a un eje, se le deben dar en Francia, en España, en Estados Unidos, en todos los países con los que tengamos tratados. Por eso se formó ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización. Todos los países que estamos agregados a ISO nos ponemos de acuerdo de cómo debe ser fabricada una máquina, qué dimensiones debe tener sus piezas, cuál va a ser la tolerancia en la fabricación, y de esa manera tenemos productos internacionales. Las máquinas que fabricamos aquí las podemos exportar, las piezas que fabricamos también, y podemos comprarle máquinas y piezas a otros países y sabemos que van a funcionar porque está controlada su tolerancia.